que cumplen con estas características. Entonces, si tenemos las medidas de dos lados de un triángulo y el ángulo opuesto a uno de ellos, o sea, por ejemplo, si tuviéramos dos lados, por ejemplo, si nos hubieran dado el valor de B y el valor de A y un solo ángulo opuesto, es decir, puede ser o el ángulo B o el ángulo A, hubiéramos podido también aplicar teorema de seno. Otro, si tenemos las medidas de dos ángulos de un triángulo y el lado opuesto a uno de ellos, entonces aquí por ejemplo tenemos la medida de dos ángulos, que sería este ángulo y este lado, pero acá tenemos un problema, nos dice y el lado opuesto a uno de esos, el ángulo opuesto del lado que nos están dando. Entonces el ángulo opuesto del lado que nos están dando sería A, pero acá no lo tengo. Entonces reviso la tercera condición que nos dice: también se puede aplicar cuando se conocen dos ángulos del triángulo. Fíjense, tenemos el ángulo C y el ángulo B, o sea, tenemos dos ángulos y un lado que no es opuesto a ninguno de ellos. Entonces fíjense que el lado A es opuesto al ángulo A, pero no tengo el valor del ángulo A. Y aquí nos dice solo que requiere un paso extra que consiste en obtener el otro ángulo. Entonces nosotros ya sabemos cómo hallar ese tercer ángulo. ¿Alguno de ustedes se acuerda cómo se hace para hallar ese tercer ángulo? Todos los ángulos en total tienen que dar 180 y se restan los dedos que tenemos. Muy creo que dan 30. Correcto, muy bien. Entonces hacemos uso del teorema de ángulos suplementarios. Eso se llama ángulos suplementarios. Entonces escribámoslo acá para que nos acordemos. Ángulos suplementarios. Acá, suplementarios. Muy bien, como dijiste, entonces la suma de todos los ángulos nos debe dar 180. Entonces A más B más C me deben sumar 180. Entonces yo reescribo 180 grados. ¿Tengo el valor del ángulo A? No, es la incógnita. ¿Tengo el valor del ángulo B? ¿Cuánto es? ¿Cuánto sería ese valor del ángulo B? 45. Muy bien. ¿Y el de C? 105. Muy bien. Entonces tenemos 45 y 105. Entonces 180 grados. Y quiero despejar esta A. Entonces esto lo voy a pasar al otro lado, a hacer la operación opuesta. Entonces menos 45. Dímelo. Entonces A sería 20, no, 20 grados, que deberá dar 180 o estimado. Sí, deben darme 180 la suma de todos. Entonces yo escribo ¿Pasa algo si lo hacemos al revés? Primero el 145. No, ahí no hay ningún problema, nos da el mismo resultado. Porque mira, 105 más 45 nos da 150. O que es lo mismo que, o sea, igual hacemos una suma. Porque recordemos algo, la suma es el hecho de sumar. Sí, la suma es el hecho de sumar. Pero a lo que me refiero es que si yo tengo los mismos signos, se suman. Si tengo signos opuestos, se restan. Entonces fíjense que aquí tenemos el mismo signo, así que se suma. Pero en sí, ¿por qué se los menciono? Porque la descripción, o mejor dicho, la suma significa que cuando tú tienes una operación con signos iguales, se suman y queda con ese mismo signo. Entonces,
aquí tenemos signos iguales. 45 y 105 tienen el mismo signo, entonces se suman, pero quedan con el mismo signo. Entonces 45 más 105 me daría 150. Y quedan con el mismo signo, que sería negativo. Igual a... O sea, eso es nada más para que recordemos qué es la suma. Porque muchas veces cuando vemos signos negativos, asumimos directamente que un signo negativo es resta, pero no es así. Por ejemplo, acá tenemos una suma negativa, pero sigue siendo una suma. Es como, por ejemplo, decir, si yo voy a la tienda y pido fiado, digamos, ¿qué se puede pedir fiado? No sé, digamos, una bolsa de pan, por ejemplo. Tú vas y pides fiado una bolsa de pan. Sería... profe, ¿quién va a pedir fiado una bolsa de pan? No fácil, unas papitas. Bueno, digamos unas papitas. Entonces tú vas a la tienda y pides fiado una bolsa de papitas. Quiere decir que es una deuda porque pediste fiado una bolsa de papitas. Y luego vas más tarde y pides fiado otras 2 bolsas de papitas. O sea, serían negativos porque es una deuda. Pero tienes que sumar esa deuda. Quiere decir que en total debes, o sea, negativo, 3 papitas. Y aquí está sumando. 2 más 1 es 3, pero queda con el mismo signo. Porque de eso se trata la suma. Signos iguales se suman y quedan con el mismo signo. Y en la definición de una resta es signos opuestos se restan y el resultado queda con el signo del número más grande. Entonces por eso existen las restas que les dan números negativos. Por ejemplo, menos 5 más 2. Esto lo tomo a colación porque es un tema básico, pero pues también es bueno tenerlo presente. Digamos, menos 5 más 2. Esto me daría, entonces, en la descripción de la resta dice que signos diferentes se restan. Estos son signos diferentes, uno es más y otro es menos. Entonces tengo que hacer una resta. Al número más grande, que es 5, se le resta 2, me quedaría 3. Y el resultado queda con el signo del número más grande. El número más grande es 5 y el signo que tiene es menos. Entonces por eso queda menos 3. Pero bueno, eso era recordando algo básico, pero que pues a veces a uno se le olvida, entonces es bueno tenerlo presente. Me acordé por la pregunta que me hicieron, pero que igual estaba muy bien lo que hiciste, sumarlos acá directamente, que quedaba más directo. Entonces 180 menos 150 me daría los 30 grados. 30 grados, entonces podemos decir que el ángulo A es igual a 30. Cuando ya tengo eso, me gusta por lo general escribir los datos ahí aquí directamente en la gráfica para ir sabiendo qué datos tengo. Entonces, como ya sabemos cuánto nos da esto, vamos a hacer nuestra fórmula de teorema de seno y nos decía que A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B y es igual a C sobre seno de C. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo una ecuación como esta, digamos que tengo 3 igualdades, 1, 2 y 3, pero como quiero hallar un dato, necesito utilizar solo 2 de esas 3 fracciones. Entonces yo puedo utilizar cualquiera de estas, pero tengo que utilizar siempre 2 para hallar la igualdad. ¿Cuál voy a utilizar? Pues la que más tenga datos y una a la que solo le falte un dato. Entonces, por ejemplo, en este caso yo tengo el valor de un lado de A y su cateto opuesto. Entonces definitivamente esta la tengo que utilizar en este ejercicio.
porque me va a facilitar hallar datos. Entonces voy a utilizar solamente a sobre seno de a y puedo usar b sobre seno de b porque bueno, tengo el ángulo de b que sería el dato que va acá, pero b sería mi incógnita, entonces puedo usar esa. O lo mismo que pasa con c, que no tengo este dato pero sí tengo este ángulo. Esto es C mayúscula porque este es el ángulo. Entonces digamos que quiero ir en orden, entonces puedo utilizar b sobre seno de b. Voy a utilizar solo esta igualdad y empiezo a reemplazar mis datos. Entonces a equivale a 6, ahí me están diciendo que vale 6 metros, dividido en el seno del ángulo A. Pero ¿cuánto vale el ángulo A? Pues aquí lo acabamos de hallar y nos decía que valía 30, igual a B sobre el seno de B. ¿Cuánto vale ese ángulo de B? 45. Miren, acá está B 45. Entonces por eso lo ubico acá. Ahora sí puedo desarrollar porque tengo solamente una incógnita. Para desarrollar cualquier ecuación en la que quiero hallar un valor, necesito solo una incógnita y el resto que sean datos. Entonces, como nosotros ya sabemos despejar, puedo decir que 6 sobre seno de 30 grados y esto es igual a b. Esto que está dividiendo va a pasar a multiplicar al otro lado, pero no me multiplica en el denominador, sino me multiplica en el numerador, es decir, a todo. Entonces esto se multiplica aquí, 6 por seno de 45 dividido en seno de 30 y ya me daría un valor ahí. Entonces ustedes ponen en sus calculadoras, una pregunta, ¿ustedes tienen calculadoras de mano o hacen operaciones en su celular o en Google? Hago las operaciones en Google, Pro. Entonces tenemos que verificar una cosa antes de continuar, porque aquí me da 8,48 5 centímetros. Me gusta siempre poner 3 decimales después de la coma. Les voy a presentar aquí pantalla de cómo hallar de cómo hallar esos datos en una calculadora, porque les puede dar diferente. Entonces, a ver, por ejemplo, aquí deben estar viendo mi calculadora, ¿sí? Entonces, aquí, ok, gracias. Entonces, aquí debemos estar viendo 6 por seno de 45. Entonces, ustedes escriben 6 por seno de 45. Deben revisar que estén en grados. Esta parte de gris o grados deben estar acá, porque si le dan en radianes les da mal el resultado. Entonces 6 por seno de 45, 4, a ver si nos da lo mismo acá. 6 seno de 45, 4,24, listo. Y luego ese resultado lo dividen en, estábamos diciendo, en seno de 30 dividido en seno de 30. Cierran paréntesis y le dan igual 8,48. Entonces ahí sí nos da correcto el ejercicio. Esa es la manera en la que ustedes desarrollan en esa calculadora de Google para que los resultados les dé bien, porque a veces si su calculadora está en radianes
o sea, configurada de otra manera, les puede dar mal el ejercicio, aunque tengan todo este planteamiento bien. Listo. Entonces, teniendo en cuenta que ya hicimos el lado B, ahora vamos a hallar el lado C. Entonces aquí nosotros ya hallamos B y podemos decir que B es igual a 8,48,5. Entonces ya tengo los tres ángulos y tengo dos lados. Me falta solo un lado. Yo quiero utilizar entonces otra vez A sobre seno de A, pero en esta ocasión voy a utilizar la igualdad de C sobre seno de C. Podría utilizar la de B sobre seno de B porque ya tengo el valor del ángulo de B y ya tengo el valor de el lado B, que sería 8,485. Pero yo puedo elegir entre usar esta primera fracción o esta segunda. Yo prefiero utilizar esta porque tiene números sin comas, es decir, este A vale por 6 y esto vale por 30, entonces creo que me daría más exacto. Entonces voy a usar A sobre seno de A mayúscula y eso me daría igual a C sobre seno de C mayúscula. ¿Por qué utilizo esto? Porque quiero hallar este C minúscula. Entonces reemplazo datos y me quedaría que 6 dividido en seno de 30 es igual a C dividido en el seno de C mayúscula, que sería C mayúscula, que sería de 105. Miren, acá en la gráfica está. Entonces yo despejo y me quedaría que C es igual a 6 por seno de 105 grados dividido en el seno de 30. Y me quedaría entonces C igual a, vuelvo aquí a mi calculadora, bueno, ustedes lo hacen allá en calculadora de Google y me dicen cuánto les da. A ver si nos da igual. Por favor, hacen esa operación ahí en la calculadora. Profe, Dime. a mí me da 11,591. Sí, muy bien. Así da el ejercicio. Súper. Entonces, 11,591 centímetros. Y ahí terminaría nuestro ejercicio. Entonces, básicamente de eso se trata el teorema de seno, que es para hallar lados y ángulos de triángulos que no son rectángulos, pero entonces hay ciertas características, digamos las aplicaciones, que nos dicen cuándo podemos usar este teorema y cuándo no. Entonces, por ejemplo, es como cuando a ustedes les dan una herramienta, les dan unas tijeras, pues tratando de recordar cuando son pequeños, la primera vez que les dan unas tijeras ustedes no saben para qué sirven, pero ya luego que les muestran que sirven para cortar cosas, pues ustedes ya entienden la utilidad. Pasa lo mismo con este teorema. Este teorema de seno sabemos que es para triángulos, pero bueno, para hallar qué triángulos, pues bueno, acá están las aplicaciones y los casos en los que se puede utilizar para hallar lados y ángulos.
Este teorema es, a principio se puede ver desafiante, pero en realidad es bastante simple. Entonces voy a parar la